somos tu casa. Quiero invitarlos en esta noche, gloria al Señor, a que abran sus Biblias, los del Antiguo Testamento abran sus Biblias, los del Nuevo Testamento enciendan sus Biblias, y los que no trajeron, hermano, cómprese una. Si usted ya es cristiano, usted tiene que tener un fusil, porque no hay soldado enviado a la guerra sin fusil. Ahora, si no, gloria al Señor, aquí están las pantallas y aquí podemos todos juntos leer la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a darle tiempo a los niños que salgan y luego comenzamos a leer. Proverbios capítulo 16, del versículo 1 en adelante vamos a leer. Los niños pueden pasar a sus clases. No corran porque se van a caer. No hay prisa, no hay competencia para llegar al aula. Amén, caminando. Gloria al Señor. Dios bendiga a los padres que les dieron permiso. Amén. Muy bien. Esta noche, hermanos, Dios ha puesto una palabra en mi corazón, en mis labios, que ha bendecido mi vida y que me ha hecho reflexionar en quizás en los años que tengo de razonamiento. Me ha hecho pensar mucho, porque Dios no se equivoca. Dios conoce nuestro pasado, presente y nuestro futuro. Y en los versículos que vamos a leer nos vamos a hacer 4 preguntas y luego vamos a ver 4 cosas. En los versículos que leemos a continuación vamos a ver 4 preguntas que debería de hacerse cada uno de nosotros como cristianos a la hora de tomar decisiones. Diga conmigo, tomar decisiones. Hermanos, las decisiones que nosotros tomamos pueden afectarnos para bien o pueden afectarnos para mal. Hay decisiones de peso, como por ejemplo, con quién me caso, qué carro compro. Decisiones a largo plazo. Pero hay decisiones pequeñas, ¿verdad? De todos los días. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tomar a Dios en cuenta en todas nuestras decisiones, ya sean a largo plazo o ya sean cortas. Dios honra a la persona, a la vida que lo toma en cuenta, hasta para tomarse una taza de café. Yo no sé si esto lo invita, pero yo sí, no sé de dónde me nació ni dónde me salió, pero muchas veces yo le digo al Señor, tómate una tacita de café conmigo. Además no eres mormón. Y nos tomamos una taza de café y platicamos. Pero no una plática de oración. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Señor. No. Comenzamos así con aquella canción que cantamos hace unos días atrás, ¿verdad? Good morning, Jesus. En inglés. Bueno, leemos la Biblia. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿De quién son las disposiciones? Del hombre. O sea, el hombre dispone, ¿verdad? El hombre dispone. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Siga, por favor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Y quién lo saca al hombre de ahí cuando dice, yo voy bien, yo estoy bien? Todo leñateado, pero está bien.
pero Jehová pesa los espíritus. Verso 3. Encomienda a Jehová tus obras. Mire, yo quiero que usted le dé un codazo bien fuerte al dormilón que tiene al lado suyo, a la dormilona o lo que sea, y dile, encomienda a Jehová tus obras. O sea, encomienda al Señor todo lo que vas a hacer. Hermano, Dios no se equivoca. Si Él nos invita a que encomendemos a Él las obras, ¿es por qué? Porque entonces tus pensamientos van a ser afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Todo lo que vas a hacer, encomiéndaselo al Señor. Señor, en tu nombre voy a hacer esto. Señor, en tu nombre voy a hacer esto. Y ¿sabes qué? Tus pensamientos van a ser afirmados. Versículo 4, por favor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y terminamos con el versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Cuántos creen que Dios es fiel con nosotros? Primero que nada nos perdona, porque de que la regamos, hermano. Tomamos malas decisiones, y Dios diciéndolo, te lo dije. Esta noche vamos a salir de acá con una mentalidad diferente. Ya no es, yo fui a la escuela, yo lo sé todo, yo lo puedo, sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que hacerlo. No, hermano. No. Dele un aplauso al Señor y tome su asiento. El capítulo 16 de Proverbios lleva como tema o como título Proverbios sobre la vida y la conducta. Y lo primero que tenemos que entender es que nuestra conducta afecta directa e indirectamente nuestra vida. La conducta, hermanos, es nuestra manera de actuar, la forma de cómo nos comportamos en las diferentes situaciones de la vida, cómo enfrentamos las cosas. Muchas veces nuestra conducta en la vida es siempre tomar decisiones a la ligera. Es una costumbre del ser humano tomar decisiones a la ligera, y aparte que las tomamos a la ligera, no consultamos con el Señor. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque consultar con el Señor significa que hay que esperar en su voluntad. Le voy a aclarar algo en esta noche. No siempre hay que esperar en la voluntad del Señor. No siempre. Hay cosas por las que hay que esperar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, un joven me puede decir a mí, pastor, estoy esperando en la voluntad de Dios para casarme. Ya Dios te dijo que te cases y que no te quemes. Esa no es la voluntad de Dios, que te cases y ya. ¿Estamos acá? Tomamos decisiones sin reflexionar en las consecuencias que nos pueden traer a nuestra vida, a nuestra familia. Por eso, hermanos, que es importantísimo que antes de que nosotros tomemos decisiones que puedan afectar nuestra vida, tanto para bien como para mal, nos hagamos algunas preguntas a la hora de tomar decisiones o para tomar decisiones sabias. Muchos de nosotros vivimos dolores de cabezas por las decisiones que hemos tomado. Muchos de nosotros estamos arrepentidos de algunas decisiones que tomamos. Muchos de nosotros llevamos cuesta arriba la situación en la vida por las decisiones que tomamos. Y por mucho que nos arrepintamos hoy, ya las tomamos. Y esas afectaron a nuestra vida personal y familiar. Así que hay un dicho: ya te subiste a la carreta, ahora jálela, por no haber consultado con el Señor. Hay una frase que dice: la vida nos da opciones, pero somos nosotros los que tenemos que tomar
las decisiones. La vida nos da opciones. Otra frase de Martin Luther King es: la vida es tomar decisiones y asumir sus consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos decisiones sin consultar con el Señor? Nuestros pensamientos no son afirmados. Es por eso que si queremos tener una buena vida, tenemos que tomar buenas decisiones, decisiones sabias. Los versículos que hemos leído nos dan un panorama completo de las preguntas que deberíamos de hacernos a la hora de tomar decisiones sabias. Y la primera sería: a la hora de tomar cualquier decisión en tu vida, cualquier cosa que vayas a hacer, vas a comprar algo, vas a salir de viaje, vas a hacer algo, cualquier cosa, la primera pregunta que te tienes que hacer antes de decidir es: ¿lo que voy a hacer está en la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿A dónde me va a llevar si yo tomo esta decisión? ¿Es de verdad la voluntad de Dios? El versículo 1 dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tenemos que reconocer que hacer planes y tener proyectos es maravilloso, es bueno, pero lo mejor, lo sabio, es buscar primeramente la voluntad de Dios. Es preguntarnos: ¿es la voluntad de Dios que yo vaya a este lugar? Usted no se imagina cuántas cosas evitaríamos y cuántos problemas evitaríamos si le preguntáramos al Señor, o si nos hiciésemos esta pregunta: ¿es la voluntad de Dios que yo haga esto? Usted sabe cuántos sabios no hubiésemos aquí si hubiésemos dicho eso a la hora que hicimos aquello. Si hubiésemos preguntado: ¿es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿O que haga lo otro? No sé si me están entendiendo. Hay que entender dos cosas muy importantes a la hora de tomar decisiones. Ni las buenas ideas ni las buenas intenciones están sobre la voluntad de Dios. Usted puede tener buenas ideas, usted puede tener buenas intenciones, tiene que preguntarse si es la voluntad de Dios. El mismo Espíritu Santo, hermano, nos enseña que hay cosas que son buenas, pero no es la voluntad del Padre. A Pablo se le prohibió predicar en ciertos lugares y Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Era bueno predicar? Claro que era bueno. Por supuesto que era bueno. El Espíritu Santo le dijo: no. Siempre tenemos que buscar la voluntad, reconocer al Señor en todos nuestros caminos, porque, hermano, cuando nosotros hagamos esto, nos da la garantía que lo que vamos a hacer va de acuerdo con su voluntad y nuestros pensamientos van a ser afirmados y las cosas nos van a salir bien. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Si nosotros vamos a tomar una decisión y por alguna razón estamos errando, con el hecho de haber consultado con el Señor, Él en el camino va a enderezar los pasos. Hace unos días de estos escuché una frase: no era la voluntad de Dios que te casaras con esa mujer, pero ya estás casado, ahora sí es la voluntad. Ahora sí. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 6, escuche bien lo que dice: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Si usted va a tomar una decisión y por alguna razón de la vida se va a equivocar, pero como lo consideró a Él, pero como le comentó a Él, pero como lo tomó en cuenta a Él, usted iba mal y Él le va a decir en el camino: no es por ahí, es por aquí. Tome en cuenta al Señor y cualquier cosa que haga, hermano, si usted va por mal camino, Él lo va a enderezar. Por eso es que usted está dándole con el martillo al mismo problema de siempre. Por eso es.
Pregúntele a su vecino, ¿tomas en cuenta al Señor para las cosas que haces? A veces entendemos y aprendemos tarde. Hace muchos años yo tuve una experiencia y fui marcado de una forma impresionante. Un joven evangelista de la India me enseñó una gran lección y en el momento yo no le puse atención, pero me marcó la vida tanto que me acuerdo más de la experiencia que del nombre del muchacho. A la hora de cortarse el pelo me dijo, yo le pregunto al Señor, ¿qué corte me hago? Así son los jóvenes de acá, por eso es que andan con unos cortes medios, hermano. Y a su nombre. Hermana, pregúntale al Señor, Señor, ¿me veo bien así? No me voy a meter en ese tema porque si no, no nos vamos de acá. Y me va a tocar que decir, como dijo el Señor, si alguno está limpio de pecados, es el primero en arreglar. Tremendo, ¿verdad, hermano? Hermano, yo quiero enfatizar, yo quiero recalcar, yo quiero decirle que, hermano, estuviésemos mucho mejor en todas las áreas de nuestra vida, espiritualmente, económicamente, de salud, estuviésemos mucho mejor si hubiésemos considerado al Señor a la hora de tomar decisiones. Mucho mejor. Hay mucha gente arrepentida y comprometida. Arrepentida de lo que está viviendo, con quien está viviendo, de lo que está haciendo, de lo que está comiendo. Hay mucha gente, hermano, arrepentida, pero como está comprometida, ahí está, hermano, a puras penas jalando la carreta. Y muchos dicen, es que por mi salvación. Entonces no eres feliz. Hay que amar al Señor no con miedo, sino con temor de respeto. Hay que amar al Señor no porque hay un infierno, sino porque hay una gloria que nos espera. ¿Me entiende? La segunda pregunta es, Proverbios capítulo 2, 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Dios está diciendo que para el hombre sus propios caminos, sus caminos en su propia opinión, él va bien, hermano. ¿Y quién lo saca de ahí, pues? Entonces la segunda pregunta ¿es agradable a Dios lo que estoy haciendo? ¿O lo que voy a hacer? ¿Le agrada al Señor lo que voy a hacer? ¿El Señor estará de acuerdo con lo que yo voy a hacer? Y vuelvo, y creo que en cada una de las preguntas, hermano, tendré que repetir esto. Hermano, estuviésemos mucho mejor. Usted sabe cuántos problemas nos hubiésemos evitado si hubiésemos tomado en cuenta al Señor, si nos hubiésemos hecho esta pregunta: ¿le agrada al Señor lo que voy a ir a hacer? Con solo eso, hermano, hubiésemos puesto una pared a una cantidad de problemas. Con solo preguntarle al Señor: Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer, Señor? ¿Sabe que cuando yo estaba leyendo la Biblia, leyendo la Escritura y preparando los versículos, hermano, ahí mismo apareció un tema tremendo? Ya estoy como el pastor Abraham Caballero, de una cosa a otra, ¿verdad, hermano? Tremendísimo. Pero es que uno se inspira, porque muchas veces uno tiene que entender una cosa. Si nosotros, posiblemente en nuestra propia opinión, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, en nuestra propia opinión, escúcheme bien por favor, quizás en su propia opinión, quizás en sus propias intenciones, lo que usted quiere hacer es bueno, y me alegro porque usted está pensando en lo bueno, pero aún en lo bueno, pregúntele al Señor: Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? Hermano, eso va a marcar una comunión, un estilo de vida diferente, una manera de vivir con el Señor diferente a la que estamos viviendo. Señor, lo que voy a hacer, ¿será que me va a dañar a mí? Aunque yo lo vea bueno, ¿será que va a dañar a alguien?
Señor, mira, todos lo hacen. Señor, mira, yo creo que yo también puedo hacerlo. A alguno le puede funcionar, pero Dios no es como ¿a qué le va a funcionar? A usted también. No, usted tiene que hacer su propia responsabilidad y preguntar usted. Algunas veces decimos, no, pero si es que esto no daña a nadie. Yo lo apruebo, yo lo acepto. Además, le pedí consejo a mi amigo y me dijo, vos, qué inteligente sos, dale, hombre. Un ciego guiando a otro ciego. Porque llegamos al punto, hermano, que los cristianos buscando respuesta, le pedimos consejo a alguien que, hermano, ni siquiera ni cristiano es todavía, ni ha visitado una iglesia. ¿Qué hace usted pidiéndole consejo a un ciego? ¿Será agradable a Dios lo que voy a hacer? Es algo que debemos de preguntarlo. Hermanos, la bendición no viene por agradar a los hombres. La bendición viene por agradar a Dios. Uno se va a evitar problemas porque agrada a Dios en lo que hace, en lo que dice. Entonces, recapitulemos. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Es la voluntad de Dios? Segunda pregunta, ¿es agradable a Dios? Y la tercera pregunta, en esto que voy a hacer, ¿en quién está mi confianza? ¿Estoy confiando en Dios en esto que voy a hacer? ¿O estoy confiando porque se ve bonito? ¿Estoy confiando porque la luz está en verde? Estoy confiando porque es que conecta, es que mire, todos los días me dice buenos días, es que mire, es que sí, sí, te puede decir buenos días, buenas noches, pero cuando ya estés con ella, con él, ni buenas noches ni buenos días te va a decir. Es que mire, ella dice, él dice que hasta me va a ayudar a lavar, y sí, cuando llegues a la casa te va a planchar también. En esto que voy a hacer, ¿en quién está mi confianza? ¿En mi patrón? ¿En el jefe? ¿En quién está mi confianza? ¿Estoy confiando en Dios para esto que voy a hacer? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 16 versículo 3, encomienda a Jehová tus obras. Esto no es una opción. Esto no es una, hermano, si querés contarle al Señor lo que vas a hacer, pues, si no, si te acordás, decirle, pues. ¿Ah? No, la Biblia dice encomienda. ¿Sabe qué es encomienda? ¿Sabe qué es esto? Es decirle, Señor, voy a hacer esto. Estoy confiando que me va a salir bien. Te lo estoy poniendo a ti, Señor, porque tu palabra dice que encomiende a ti mis obras. Y entonces mis pensamientos van a ser afirmados. Muchos de nosotros tenemos buenos planes, buenas intenciones para nuestra vida, pero el problema es que no los estamos poniendo en las manos de Dios. Estamos confiando y poniendo nuestra esperanza en la ayuda de otra persona, de los hombres, del ser humano. Y hay que saber algo muy importante, que en las manos de Dios, mire, dígale al que está vecino, ¿por qué no pones todo lo que vas a hacer en las manos de Dios? Lo que está en las manos de Dios no se pierde, hermano. Lo que está en las manos de Dios no se pierde. Si usted le pone todo en las manos de Dios, eso no se va a perder. ¿Por qué creen que Cristo dijo, mis ovejas están en el hueco de mi mano y de ahí nadie las va a arrebatar? Hermano, tú como oveja del Señor estás en la mano del Señor Jesús y de ahí nadie te va a arrancar, nadie te va a sacar, nadie te va a mover.
necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en el Señor. Mire, cuando usted hace por lo menos ya estas tres cosas, ¿se recuerdan cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Pues por eso es que seguimos iguales. Porque nos entra por aquí, nos sale por aquí. Cruzamos al vecino también porque el otro quedó igual. Porque si no ya nos estuviera chiflando ahí, nos estuviera diciendo, hey, la primera es aquella. ¿Es la voluntad de Dios? Segunda, ¿cuál es? ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer? Tercero, ¿estoy confiando en el Señor en lo que voy a hacer? Y cuarto, ¿cuál es? Yo dije al que se me va a adelantar. Cuando nosotros, mis amados hermanos, hacemos esto, nos preguntamos esto, ¿es la voluntad de Dios? Cuando nos preguntamos, ¿le agrada al Señor? ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer? Cuando nos preguntamos, ¿estoy confiando en el Señor? Es importante la cuarta pregunta. ¿Será correcta mi actitud en lo que voy a hacer? ¿Será correcta mi actitud? Usted sabe que hay gente que hace cosas buenas, pero con una actitud mala. Y ahí arruinó todo. Hay gente que tiene buenas intenciones. Hay gente que quiere y hace cosas. Hace cosas buenas en su trabajo, en donde quiera. Hace cosas buenas, pero con una actitud mala. Y eso le arruinó todo. Él cree que como lo está haciendo bien, va a recibir retribución. Y no. En todo lo que vamos a hacer, la actitud es importante. ¿Por qué? Porque Proverbios 16:5 dice que al Señor no le agrada la actitud del altivo. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Al Señor no le agrada, hermanos. Porque muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida que no están basadas en la sabiduría ni en la voluntad de Dios, sino más bien en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia soberbia, podría decirlo, en nuestra propia altivez de espíritu. Muchas veces en nuestro propio ego. Yo ya viví lo suficiente, sé lo que hago. Hermano, cuando tengas 90 años y andes con un bordón y te digan como le dijeron a Pedro, cuando eras joven te amarraba los zapatos solo, cuando eras joven iban donde querías, pero ahora que eres viejo otros te van a vestir y otros te van a... Entonces quiero que me diga que lo sabe todo. Mire, muchas veces alejamos de nosotros amigos, personas que nos aman por nuestra altivez, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra actitud. Renunciamos a cosas buenas, puestos laborales, oportunidades en la vida que Dios ha puesto delante de nosotros por nuestra actitud. La soberbia no le agrada al Señor. La humildad le agrada al Señor. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón y van a hallar descanso para vuestras almas. Entonces, debemos de preguntarnos siempre, ¿con qué actitud estoy tomando yo la voluntad de Dios? Porque sabían ustedes que muchas veces la voluntad de Dios no es que la gente, es que nosotros, perdón hermanos, es que nosotros creemos que la voluntad de Dios siempre va a ser dulce, amable y buena. Y le tengo malas noticias. No siempre la voluntad del Señor va a ser dulce, amable y buena. Y el mayor ejemplo de esto es Cristo Jesús en el Getsemaní. Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, hágase, pero hágase como tú quieras. O sea, para mí lo bueno sería no ir a la cruz, pero hágase como tú quieras.
Y la voluntad del Señor era: vas a ir a la cruz. Esa es la voluntad del Padre. No sé si me está entendiendo. Entonces, nosotros debemos de aprender que la voluntad de Dios a lo largo y al final nos va a traer la seguridad de que lo que hicimos, aunque nos dolió, fue lo correcto, agradó a Dios, fue la voluntad de Dios, estuvimos en el lugar indicado y Dios va a honrar nuestra obediencia. Muy bien. Para tomar decisiones necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos sabiduría. Necesitamos también fe a la hora de tomar decisiones. Dígale a su vecino: a la hora de tomar decisiones necesita fe y sabiduría. Quiero hablarle brevemente un poquito acerca de la fe y la sabiduría, porque ser sabios es una cosa, tener fe es otra. Tiene que siempre haber un balance entre la fe y la sabiduría. Hay gente que puede decirme a mí: pastor, yo tengo mucha fe, pero no es sabio. Entonces su fe no funciona. Primero tiene que ser sabio, primero tiene que tener sabiduría. El que tiene sabiduría sabe cómo manejar la fe, en qué basar su fe. El que tiene sabiduría toma la palabra y dice: mi fe está fundada en Dios y en su palabra. Esa es una persona sabia que tiene fe. Una persona que toma buenas decisiones le pone estructura acertada en la palabra y en el contexto de ella misma. Y luego termina con libertad y responsabilidad. Hermanos, como creyentes, nosotros tenemos que caminar por fe. Dice la Biblia que nosotros debemos de caminar por fe, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cuando la Biblia dice que nosotros andamos por fe, es porque la sabiduría de Dios ya está en nosotros. Nadie puede andar en fe si no tiene la sabiduría de Dios. Ahora, la Biblia dice en Efesios capítulo 3 versículo 20, porque esto incluye la habilidad de hacer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe que Dios nos da más de lo que pedimos? Más abundante, más cosas más abundantes de las que pedimos y de las que entendemos. Yo pregunto en esta noche de lo que ha pedido. Más de lo que usted entiende. ¿No es cierto? La palabra de Dios es fiel. Así que el balance entre la fe y la sabiduría, son elementos fundamentales en la vida del cristiano a la hora de tomar decisiones. Es muy importante, mis hermanos, reconocer que la escritura, la palabra de Dios, el manual de instrucciones, nos lleva a la fe y a la sabiduría. La fe y la sabiduría son el entrenamiento del cristiano para tomar decisiones. Más bien, hermanos, yo diría que la fe y la sabiduría son hermanas, conviven, se llevan bien, armónicamente trabajan juntas, la fe y la sabiduría. Porque el Señor, en el enfoque que Él nos da, en las dos palabras, pueden o deberían de ser usadas siempre juntas, en todo proceso o en todo momento de tomar decisiones. Pregúntese: ¿estoy tomando esta decisión por fe voy a hacer esto? En la sabiduría de la palabra de Dios. La palabra me dice a mí que todo lo que pidiera el Padre en su nombre, si es su voluntad, Él me lo dará. Por fe lo voy a hacer. Y qué lindo, hermanos, que si nosotros cerramos, Él endereza nuestros pasos. ¿Se recuerdan? Ahora, hay dos cosas que hay que entender en cuanto a la sabiduría y la fe. Y quiero basar esto que acabo de mencionar
en la carta de Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan. ¿Qué sería? Por favor, no me ponga el próximo versículo todavía. Si usted estuviera en el tiempo de Pablo y Pablo tuviera que escribir de nosotros, ¿quién le gustaría ser usted? ¿Un judío pidiendo señal o un griego buscando sabiduría? Hello. ¿Alguien contestó bien por ahí? ¿Para qué quiero señales yo, hermano? Ahora, ¿para qué necesito la sabiduría? Para todo en mi vida. Pablo dice, los judíos están pidiendo señales y los griegos buscan la sabiduría. Ahora bien, continúe porque vamos a leer hasta el verso 25. Pero nosotros, dijo Pablo, predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En el uso de las escrituras, de manera acertada y en contexto, cuando nosotros tomamos decisiones, no nos podemos equivocar. Sin embargo, sin lugar a duda, todos aquí hemos tomado decisiones y nos hemos equivocado. Y estábamos seguros. Podíamos apostar, hermano, hasta lo que no teníamos. Seguros que esto era correcto y que era lo que íbamos a hacer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Para qué necesitamos la sabiduría? La sabiduría, hermano, la necesitamos. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo bien básico. Los vehículos con tecnología le marcan si el carro necesita batería, si necesita agua, si necesita aceite. Pero un hombre sabio, los que somos del TON, cuando no teníamos carros de tecnología, ¿qué era lo que hacíamos todos los días? Abrir la cajuela del vehículo, ¿verdad? La capota, o como le quiera llamar. Chequear el agua, chequear el aceite. Y era como una rutina, como una costumbre. Todos los días. Hoy yo no sé ni cuándo fue la última vez que, yo creo que hasta carros compramos sin ver el motor. ¿Sabes si tendrán, hermano? Yo recuerdo que allá en los años, cuando compré mis primeros carritos del 80, le quitaba del 80, el tapón del motor, le ponía la mano, miraba las manos, si habían pringuitas así de aceite, no era muy recomendable, el motor estaba temblando. Yo hablando de mecánica aquí, teniendo expertos aquí, hermano. Me iba atrás al mofle y miraba que temblaba, si miraba que hacía ruido. Ya casi le daba medicina para que estuviera bien en el carro, hermano. Le quiero poner un ejemplo de que ahora los carros le dan señales, pero usted necesita ser sabio. Necesita ser sabio. Ese es el problema. La palabra de Dios contiene toda la dirección necesaria para encontrar muchas soluciones a nuestros problemas tomados por malas decisiones. Las malas decisiones nos han llevado a cometer, hermano, las malas decisiones. Los seres humanos estamos llegando al punto de ser dirigidos por un sistema llamado tecnología. Ya no nos está dirigiendo el Señor, sino la tecnología. Las hermanas hoy, si quieren preparar un buen plato de comida, váyase a YouTube y están todas las recetas que usted quiera.
pero me voy a salir de ahí para entrar a la palabra. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 4, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. No es que se rayó el disco, hermano, es que eso es importantísimo. Las promesas de Dios en nosotros nos llevaron a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando leemos y seguimos la palabra, podemos estar completamente seguros de que estamos haciendo lo que Dios desea para nuestras vidas y no hay forma de que nos equivoquemos. Vamos a encontrar libertad en la responsabilidad que tomemos nuestras decisiones. Porque Dios le ha dado libertad al hombre, le ha dado libertad y le ha dado responsabilidad de tomar decisiones sabias que están dentro de los límites de la palabra de Dios. En la soberanía de Dios, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Escúcheme bien, por favor. Quiero ponerle un ejemplo, porque muchas veces nosotros nos cuesta entender esto. Nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, pero Dios sabe lo que necesitas. Dios muchas veces no te va a dar lo que le pides, sino lo que necesitas. Le voy a poner un ejemplo. Escuché algo muy hermoso esta semana acerca de un campesino que oró a Dios y le pidió a Dios que le diera autoridad sobre la naturaleza. Que cuando él dijera sol, hubiese sol. Que cuando él dijera lluvia ligera, hubiese lluvia ligera. Y de esa manera sus cosechas iban a ser de lo máximo. Y Dios le dijo: está bien, te voy a conceder que lo hagas. El campesino decía: sol, sol, lluvia ligera, lluvia ligera. ¿Cuál fue el resultado cuando llegó la cosecha? El campesino le preguntó a Dios: Señor, ¿qué pasó? Te pedí que me diera autoridad sobre la naturaleza para pedir lluvia ligera y para pedir sol. Esto es lo único que necesita toda la plantación para que dé el mejor fruto. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo: yo te concedí lo que me pediste, lo que tú dijiste, pero tú nunca pediste tormentas. Tú pediste lluvia ligera y sol. Las tormentas son necesarias, porque las tormentas matan la plaga. Las tormentas hacen muchas cosas que son necesarias para que haya fruto. Y nosotros queremos ¿qué? Sol y lluvia ligera. Y a las tormentas no las necesitamos, no las queremos. En la lluvia ligera y en el sol usted no va a ver el milagro de Dios. Usted solo puede ver el milagro de Dios en la tormenta. En la tormenta va a caminar sobrenatural. En la tormenta usted va a caminar sobre las aguas. En la tormenta usted va a ver la mano de Dios. En la tormenta usted va a aprender a alabar y a glorificar a Dios. En la tormenta va a aprender a depender de Dios y no de las circunstancias. En la tormenta va a aprender que Dios es poderoso y fiel para con nosotros. Usted necesita la tormenta. Dígale a su vecino: necesita la tormenta.
No podemos ser descuidados con nuestras decisiones. Hermano, las decisiones tienen consecuencias negativas y positivas. No de gusto la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, eso es decisión propia, como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me enseñaron, porque el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar ¿qué cosa? Hay consecuencias para acciones y hay consecuencias para decisiones que pueden tener un impacto terrible en nuestro futuro, en nuestro presente. Y una de las áreas de decisiones más difíciles es saber balancear la libertad y la responsabilidad. Hay cosas que usted no tiene que estar orando. Usted como hombre sabe que tiene que tener leche y jugo y provisión en la casa. Usted como hombre sabe que usted es el sacerdote de la casa, que en la casa tienen que estar pagados los biles, el agua, la luz, y que la señora tiene que lavar, planchar y cocinar y limpiar. Hello. No vaya a ser que me salga el maquiato, hermano, porque ahí sí. ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar? ¿Qué es eso? Vieja, ya pagaste la renta, mantenido. ¿Algo otra cosita, hermano? ¿Le pagamos el bill de teléfono también? Porque es que en este tiempo, hermano, imagínense, los muchachos de hoy, los jóvenes de hoy, necesitan clases. Quieren novia, no saben ni hablar, no saben, no tienen que ofrecerle. Y la mujer es 80%, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué es lo que me van a dar? ¿De qué voy a depender? ¿Cómo voy a vestir? Y él, hermano, se puso la camisa que mordió la vaca de afuera. Entonces hay que aprender a decidir. Impresiona, por lo menos de entrada, y ya después te las arregla. Si no era la voluntad de Dios, ahora sí es la voluntad de Dios. Porque, hermano, las decisiones que nosotros tomemos nos van a llevar a una vida dependiente de Dios, en gozo, en paz, en alegría. Las decisiones que tomemos tomando en cuenta a Dios nos van a dar la libertad para ser felices en esta tierra, para que no seamos, hermano, como dice Pedro, si haciendo el bien sufrimos, tenemos esperanza de vida eterna, pero si haciendo el mal sufrimos, ¿qué nos queda? Cuando usted, jovencito, tenga 40, 50 años, quizás hoy diga, el pastor, póngase mis zapatos. Y le aseguro que va a ser más inteligente que yo y más sabio que yo. Hermanos, pensemos por 30 segundos. Solo por 30 segundos pensemos. ¿Qué decisiones tomamos nosotros que nos han llevado a estar donde estamos y cómo estamos? En más de una ocasión. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar usted en su vida? Yo le puedo contar la mía. Pero al reflexionar me doy cuenta por qué estoy donde estoy y soy quien soy. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta noche. Para aquellos que no sabían, le voy a contar rápidamente este testimonio. Para aquellos que no sabían, su servidor se convirtió al evangelio en septiembre del 95. Por lo menos diga, pastor.
En septiembre del 95, mi esposa y yo nos entregamos al Señor y comenzamos a servirle al Señor. Y en el año 2000, marzo 15 del 2000, plantamos la iglesia. 19 de abril, plantamos la iglesia. En 1997, habiendo llegado yo a este país en el año 90 y mi esposa en el 92, nos casamos en el 93. Es que yo era pila, hermano. Para el año 97, mi esposa y yo íbamos para Centroamérica, para El Salvador. Y ya con un llamado. Hermanos, yo tenía un camión Isuzu NPR, una troca Toyota SR5, tenía cosas dentro del camión, estaba haciendo los amarres y los ajustes. Mi idea era lleno la mitad del camión con muchas cosas y en la parte de atrás tiro unos colchones y todo, y me voy por tierra para que de vez en cuando mi esposa con mis hijos pasen allí, se relajen mientras yo sigo manejando. Llego a la iglesia a despedirme de la iglesia y del pastor y le digo al obispo: necesito hablar con usted. Sí, dígame, me dijo. Quiero decirle que mis sueños de todo centroamericano se han hecho realidad. Tengo mi casita en El Salvador, tengo mi camioncito, tengo mi camionetilla y... ¿Sabe qué me dijo el obispo, hermano? Me dijo: ¿soy yo tu pastor? Y le dije: sí, claro que sí. ¿Me ves como tu pastor? Sí, claro que lo veo como mi pastor. Pues Dios a mí no me ha dicho nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Le pongo el pie al acelerador o busco la voluntad de Dios? ¿Para qué hacer tan larga la historia, hermano? Mire, vendí el camión, vendí la troca, tiré las tirilachas que tenía ahí, todo eso, hermano. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Ahora soy ciudadano americano, viajo por el mundo, viajo por aquí, por allá, donde Dios me lleva, predico, hago esto, hago lo otro. Pero supimos honrar a Dios. Usted sabe que mi esposa y yo tenemos una casita en El Salvador, hermanos, que la hicimos en esa época. ¿Sabe cuántas veces hemos dormido ahí? Ni una noche, ni un día hemos estado ahí. Pero ¿sabe de qué ha servido mi casita? Ahí se fundó la escuela, ahí comenzaron los muchachos, ahí han pasado pastores adventistas, pastores cristianos, ahí ha pasado la familia. ¿Cuánto de renta me han pagado? Nada. Solo la luz pagan como $4 al mes, creo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando uno aprende, y esa es la decisión más difícil para mí, porque mi esposa y yo decíamos, bueno, mi esposa más que todo decía: ay, si tenés el llamado de pastor, pues allá por Guate, Costa Rica, por allá, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos no, vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos. Yo creo que esa ha sido la lucha de mi esposa desde que recibí el llamado. Si eso no es que es difícil, hermano, tomar una responsabilidad de representar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay? Ya no estamos grabando, ¿verdad? Estamos fuera de cámara. Bueno, sáquenme. Televisión, un canal de esperanza y gente de promesa.
Aquí somos tu casa.